andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos en un nuevo video, ¿sí? Este se va a tratar sobre cómo como en esta preparación de culturismo, ¿sí? Así que nada, les voy a mostrar todas mis comidas al detalle y cuántas calorías tiene cada una y cuánto estoy comiendo en total del día. En esta comida tenemos un sándwich que tiene 2 panes, 45 gramos de queso por sabor light, un huevo y 2 rebanadas de jamón. Lo acompañamos con un alfajor en este caso, de 98 calorías, ojo. Lo estoy reemplazando por una banana, porque me quedé sin banana. Así que nada, estoy reemplazando esto por un alfajor y un café con leche. Sí, bien argento. Esta comida, si no me equivoco, la debo hacer hace un año aproximadamente. ¿Sí? Me parece lo más simple, lo más efectivo y me permite saciarme muy bien para el almuerzo. ¿Sí? Una de las cosas más importantes cuando estamos en preparación es buscar comidas que verdaderamente nos sacien. No hay que rebuscarse la vida buscando las opciones más importantes o más palatibles, ¿sí? Cuando en realidad lo que tenemos que buscar es saciarnos y punto. No hay que buscar el comer bien. Lastimosamente hay etapas en las que vamos a poder comer bien y otras no. En este caso estoy en preparación de culturismo, así que está un poco más complicado. Este sándwich tiene alrededor de 475 calorías, unos 40 gramos de proteína, 50 gramos de carbohidratos y 17 gramos de grasa. Sin duda es una opción muy buena para arrancar la mañana. Claramente hay otras opciones, pero por lo menos es la que me parece más simple, más efectiva y me llena un montón. Hoy nos toca día de torso, vamos a ir a entrenar a las 1 de la tarde, ¿sí? Ahora son las 9:40 si no me equivoco, vamos a tener el almuerzo 11, 11:30 y vamos a ir a entrenar a las 1. Ya sé que están las comidas media juntas, pero bueno, como estoy grabando el video estoy desayunando un poco tarde. Ahora les voy a mostrar mi almuerzo y después vamos a pasar al entreno. Así que no voy a explicar tanto, simplemente les voy a mostrar un poco porque el video no se trata de eso. Si quieren ver un video sobre cómo es mi rutina de torso, comentenlo abajo, ¿sí? Así que nada, ahora voy a desayunar y nos vemos en el almuerzo. Bueno, ya estamos en nuestro almuerzo, ¿sí? Estamos comiendo alrededor de 1 hora y 40, 1 hora y 50 antes del entrenamiento, ¿sí? Lo que buscamos en esta comida es meter una buena fuente de carbohidratos, ¿sí? Más que nada para aprovechar, ya que estamos en déficit, tenemos poca comida, meter la mayoría de los carbohidratos antes de entrenar. Esto nos va a servir un montón para poder mantener ese rendimiento, para poder entrenar de buena manera, ¿sí? Y no sentirnos tan vacíos en el entrenamiento. Puede pasar un montón que la gente cuando arranca a definir se siente como con el físico plano, los músculos planos, ¿sí? Esto pasa también porque no aprovechan bien los carbohidratos, meten los carbohidratos a cualquier hora, ¿sí? Y o capaz no meten la suficiente cantidad de carbohidratos, ¿sí? Porque están medio... Hay gente que los critica, mucha gente los critica, sin ningún tipo de fundamento, obvio. Pero bueno, los carbohidratos en nuestra dieta cumplen un rol fundamental y más que nada en definición, claramente en volumen mucho más, ¿sí? Hay que priorizarlo hasta por delante de la proteína en volumen, ¿sí? Pero en definición está muy bueno mantenerlo lo más alto posible para no perder ese fullness, para no perder ese glucógeno muscular. Tenemos que comer una buena cantidad de carbohidratos, ¿sí? Más que nada para poder rendir bien, vernos bien, ¿sí? Y para no perder tanto el rendimiento a la hora de hacer una definición. Acá tenemos 110 gramos de fideos crudos o 240 cocidos y 180 gramos de lomo. Voy a meter esta comida y después vamos a ir a entrenar, ¿sí? Voy a grabar un poco en el entrenamiento, no es lo primordial de este video, así que nada, nos vemos en el gym. Así es como comen los verdaderos profesionales. Con nada un poco de fondo, no sé por qué se ve tanto parpadeo, sí, y con fulbito al costado. Bueno, ya terminamos de comer, ¿sí? Estoy grabando este video nada más para darle como un pequeño, no sé si tip, pero algo que pasa mucho en preparación, o por lo menos que yo estoy sufriendo mucho, es el frío, ¿sí? Como pueden ver afuera, está todo soleado, hermoso. Yo estoy pasando un frío terrible en mi pieza. La verdad que lo que es el cuerpo capaz no está como, no sé en los procesos, pero no está calentando tan bien, ¿sí? Capaz por tener un porcentaje de grasa tan bajo, tan bajo ahora no estoy, pero sí estoy
por debajo del 10%, ¿sí? Estoy capaz en un porcentaje que no estoy acostumbrado a estar, sí, el cuerpo está pasando un poco de factura por ese lado, sí, está muy... Ahora tengo mucho frío, sí. Fíjate, estoy con buzo y sigo teniendo frío todavía. Así que nada, también puede ser por la digestión, por muchas cosas. Siempre me pasa que después de comer me agarra bastante más frío. Pero bueno, cosas que hay que adaptarse, ¿sí? Si van a bajar de peso a un nivel bastante alto, por así decirlo, que van a quedarse en un porcentaje de grasa que nunca estuvieron, acostúmbrense a estas cosas, ¿sí? Van a pasar, ¿sí? Van a pasar bastante frío, o por lo menos en mi caso, capaz a ustedes no les pasa, pero a mí sí. Así que nada, perdón por esta interrupción, vamos con el entrenamiento. Overtime and overdue. Ain't no sleep, that is old news. Been outside, that's with the crew. Make my night up on the move. In the morning, get the news. She come home, I heard the Zoom. I step outside, I need my peace. Take one down and hit my peak. I feel I overuse myself, I overuse myself, I feel I mean I overdid myself, I overdid myself, I feel I mean I overuse my nights, I overdid my nights, I overdid my nights. Yeah. Hit the lights and hit the right. Took everything, ain't nothing left. Count your blessings, count your steps. At your throat like we that strep. It's way too cold under this flesh. All we ball but we don't mesh. All we drink leave us a mess. Down on my drugs, it is old news. I'm with a hero, been with Nudie. Them the ones you see, man, when they all leave. The Glock on tiptoe, then with Chevy. They already know it's not too many. About to click though, this shit been busy. Chasing up the paper, come and get me. Like I'm sick though, sipping plenty. We been outside, going in. I've been put up in I've been put up in my face up in drive. I've been put up in I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like Bueno, entrenamiento terminado, la verdad nos fue muy bien. Así que nada, vamos a comer, vamos a meter la merienda. Así se la muestro.
Bueno, ya terminamos de entrenar, estamos haciendo nuestro almuerzo, ¿sí? En nuestra tacita de Bob Esponja completamente anabólica. Mucha gente puede pensar que esto es algo raro, pero simplemente es un batido en un bowl, ¿sí? Es muy normal, más que nada para saciarse, ¿sí? Tenemos un batido de proteína con leche de coco, 45 gramos de proteína y media banana, ¿sí? Muy simple batido. Después tenemos 30 gramos de quinoa pop, ¿sí? Que son estas bolitas que pueden ver, se hacen muchísimo más y tienen casi las mismas calorías que los cereales normales, pero a diferencia de los cereales horóscopo de maíz, como le quieran decir, estos son mucho más saciantes, son mucho más. Como pueden ver, 30 gramos de esto es bastante, entonces me va a permitir llenarme muchísimo, ¿sí? Hay que ser muy inteligente a la hora de elegir nuestras comidas para no pasar hambre, para que podamos tener la mayor saciedad posible con la menor cantidad de calorías, ¿sí? Que esto es algo fundamental a la hora de tener un déficit calórico. Tampoco hay que abusar de algunas comidas cero o cosas tan ricas, ¿sí? Algo muy importante es hacer todo lo menos palatable posible, que esto igual ya lo dije en el desayuno, pero mientras nosotros metamos más cosas dulces o cosas que verdaderamente sean ricas, más nos va a tentar seguir metiendo cosas dulces, ¿sí? Por eso yo ayer le hice una torta, que supongo que algunos la vieron en mi historia de Instagram, y a partir de eso tuve una charla con mi entrenador, ¿sí? Que si también te mando un saludo, Emma. Tuve una charla hablando sobre hacer las cosas ricas, ¿sí? Es bastante beneficioso para una etapa de preparación, ¿sí? Acá no estamos hablando de una definición común y corriente, que sí, una definición común y corriente, podemos comer cosas ricas, nos podemos dar nuestro permitido de vez en cuando, no hay problema, porque tenemos otro gasto calórico, otros objetivos y el porcentaje de grasa normalmente no llega a ser muy competitivo. Se hace mucho más fácil llegar a un porcentaje de grasa de 10 al 12 que a un 6, ¿sí? Entonces, si sos una persona que está en definición, que quiere llegar bien al verano, sí, obvio puedes comer cosas ricas, aunque sí, también te va a despertar el gusto a lo dulce y todo, pero bueno, no va a durar tanto tu etapa de definición, como también te puede dar tu permitido y todo. En una etapa de preparación es mucho más complejo, ¿sí? No podemos estar comiendo cosas dulces porque debemos estar mucho tiempo bajando de peso, ¿sí? Y no tenemos ningún tipo de permitido, entonces no sería la estrategia más adecuada. Así que nada, dicho esto, voy a terminar mi bowl, ¿sí? Y voy a contar un poco acerca de los pasos diarios y qué otras cosas más podemos hacer para aumentar nuestro déficit y poder cumplir al detalle nuestra preparación. Bueno, ya estamos en el tramo final del video, ¿sí? Ya les mostré 3 de 4 comidas, ahora les voy a mostrar la última. Sí, que es bastante pobre la última comida. Con respecto a la cena, sí, como pueden ver en lo que es los macronutrientes de todo lo que comí, alrededor de unas 1500, 1600, que ya es casi toda la comida que hice en el día, sí. Entonces, la cena puede parecer muy aburrida, sí, pero es pollo con ensalada. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo es mi comida, pero no se sorprendan, no es nada guau la cena. Así que nada, vamos a preparar la cena y volvemos. Bueno, yo voy a terminar de meter mi comidita de acá. Ahora le voy a ir a agregar unos tomates o algo así para hacer un poco más divertida. Comida de viernes a la noche. A la gente le puede parecer una cena horrible y sí, no es lo más rico, pero lo importante acá es cumplir, ¿sí? El objetivo de esta comida es meter una buena cantidad de verduras, ¿sí? Para saciarnos muchísimo más, meter la cantidad de proteína que metemos siempre, así tener una comida de 300 calorías, ¿sí? 40 gramos de proteína, 50, muy pocos hidratos, casi nada, ¿sí? Tiene nada más zanahoria. Y haciendo una comida así, puedo comer dentro de todo bien el resto de las otras comidas, ¿sí? Por eso puedo meter 240 gramos de fideos, puedo meter comidas mucho más saciantes, ¿sí? Que me llenen un montón, que me sientan bien, ¿sí? Así que nada. El fin de esto es saciarme a la noche y meter más hidratos pre-entreno, ¿sí? Así que nada, esto sería todo el video de hoy, espero les haya gustado. La reflexión que les puedo hacer, ¿sí? Es que ustedes no tienen que comer así, eso se los puedo asegurar, no hace falta que coman así para que se rajen, ¿sí? Hay gente que lo va a necesitar, capaz por un tiempito que puedan llegar a comer así, pero yo estoy en una preparación de culturismo, es algo mucho más agresivo, por así decirlo, tengo que llevar un porcentaje de grasa mucho más bajo, ¿sí? También uno de los objetivos de este video es que vean que verdaderamente se puede comer muy pocas calorías y dentro de todo tener unas comidas buenas, ¿sí?
bastante ricas, la verdad, por lo menos las 3 primeras comidas son muy buenas. Esta es para llenarme a la noche y nada más. Pero el resto de comidas está muy bueno, sí. Capaz no abunda en cantidad, pero son comidas normales, sí. Así que nada, esto será todo. Acordate de dejar un buen like, comentar qué te pareció el video, ¿sí? Si querés que suba muchos más videos como este, ¿sí? Cada vez que meta un recorte de calorías o algo así, si meto días altos, días bajos, diet break o etcétera, te gustaría que suba un video como este, ¿sí? Yeah, 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 yeah.